Rosario. Vamos a revisar un poco cómo está funcionando la economía, la micro en general. Y para eso vamos a conversar con Natalio Greenman, que es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Está con nosotros a través de Zoom. Eh, Natalio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Muy bien, por suerte. No lo estoy escuchando, lo estoy viendo bien, pero no lo estoy escuchando. Ahora a ver si podemos corregir el sonido. Buenos días, Ahora Pablo. sí, ahora sí, perfecto. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por conversar con nosotros. Por favor. Bueno, cuénteme un poco su impresión, atento que tiene, que preside una cámara tan importante, tan representativa y tan diversa, por otro lado. ¿Cómo están viendo en la Cámara estos días, a partir del viernes, los anuncios, el impacto en la economía real, en la micro? Bueno, obviamente, el mismo viernes a la noche posterior de la conferencia de prensa y de las publicaciones realizadas por el Banco Central, luego de analizado, emitimos un comunicado fijando posición institucional en la cual expresábamos nuestra satisfacción por estas decisiones, eh, con la agradable sorpresa de que había una liberalización del cepo, si bien es para personas físicas, pero es un principio muy interesante. Y el mercado creo que respondió como uno imaginaba que iba a responder, con mucha responsabilidad. Fíjese que los primeros días, que fueron 2 días, llevamos 2 días, lunes y martes, eh, cerró en la misma banda de 1.230, el minorista, el mayorista un poquito menos. Y hay que tener en cuenta distintos factores. Eh, es la primera vez, creo, todavía no lo he analizado, pero creo que es la primera vez en la historia de nuestro país que el Banco Central no está fijando el valor del dólar. Ha puesto un par de bandas, mínimo 1.000, máximo 1.400, y recién va a intervenir en esas puntas. O sea que quienes estamos fijando el valor del dólar somos nosotros, los ciudadanos, el llamado mercado. Y eso no es un tema menor para un país como la Argentina, un país complejo, donde tenemos problemas estructurales de larguísima data. Es más, cuando se habla de un cambio cultural, es cierto, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de la Argentina. Los empresarios estamos acostumbrados a trabajar en un país con inflación, y cuando hay inflación, a veces las desprolijidades de las empresas se salvan con la misma inflación. Entonces, una empresa, especialmente estoy hablando de las grandes empresas, necesitan tener buenos gerentes financieros. En cambio, ahora vamos a necesitar buenos gerentes de productividad para poder ser más competitivos, producir más. O sea que es todo un cambio de mentalidad, no solo para el ciudadano común de a pie, sino para todos, absolutamente todos los argentinos. Natalio, es de esperar que los precios se muevan un poco en estos meses, para después, y ojalá así fuera, volver a acomodar un camino a la baja. ¿Qué ha pasado en estos días? Referido más que nada a esto que usted decía recién, ¿no? Lo cultural, eh, la cultura que tienen los argentinos, los empresarios en este caso en particular, pero los argentinos en general, esta cultura de vivir tantos años en inflación que enseguida estamos como automatizados a hacer cosas, ¿no? En este caso, con el movimiento que puede haber tenido el dólar oficial, un poquito para arriba, porque comparado con el dólar blue, el movimiento fue un poquito para abajo en todo caso. Pero ¿qué ha notado usted en los distintos sectores vinculado con algún ajuste, con algún retoque de precios? El lunes fue un día muy tranquilo en ese sentido. Ayer martes comenzó a moverse un poquito porque empezaron a aparecer en el sector supermercadistas algunas listas de cuatro o cinco empresas
muy grandes, muy importantes, que obviamente tienen posición dominante y que están preocupando un poco. Y en esto también yo quiero hacer una pequeña reflexión, ¿viste? Y va dirigida a esos empresarios. Mire, eh, en la Argentina esa cultura de cubrirse por las dudas viene históricamente. Entonces, lo importante es que también esos sectores empresariales, que no son los que representan la Cámara Argentina de Comercio, porque nosotros representamos al comercio, que es la última milla, es el último eslabón, es el que tiene contacto entre el consumidor final, que no es el formador de precios, ese comercio. Es el comercio el que recibe la mercadería después de una cadena casi infinita de proveedores, en la cual cada una de esa cadenita le va agregando una rentabilidad, llega a eso. Pero la principal responsabilidad y después podemos discutir de las altas tasas tributarias, de los costos laborales, de los costos de logística, todo eso está para discutir. Pero también es importante la responsabilidad empresaria en ese sentido, y me voy a hablar exclusivamente de los empresarios que tienen posición dominante, las grandes empresas argentinas, que todos sabemos cuáles son, tienen que tener un poco más de responsabilidad. No pueden ser que si el dólar aumentó un porcentaje determinado, pretendan trasladar casi en su totalidad ese porcentaje a los precios de su producto. Digo un ejemplo cualquiera, que a mí me digan que el aceite viene con un aumento del 9%, yo le pregunto qué parte de producto importado tiene el aceite para que la incidencia del dólar vaya a eso. Claro, Lo mismo claro. podría hacer con la harina, con los fideos o con algunos artículos de limpieza. Entonces, ahí es necesario la responsabilidad del empresariado. Yo entiendo que los empresarios, cuando armamos empresa, lo hacemos para tener rentabilidad, porque ese es el origen. Una empresa que no puede tener rentabilidad, no puede mantenerse, no puede crecer, no puede generar empleo, no puede generar riqueza. Todo eso está bien. Pero en algunos momentos de la vida de un país como la Argentina, especialmente en estos momentos de una enorme transformación como nunca sucedió en la Argentina, porque lo que está pasando en este momento es algo inédito bajo todo punto de vista, esos empresarios tienen que tener un grado de responsabilidad. Y la otra parte está en el consumidor, que somos todos. Cuando vamos a una góndola, digo supermercado, o ferretería, o corralón, o librería, lo que sea, y vemos un producto que ha subido de manera que no corresponde, no lo compremos, busquemos en otro lado. Eso va a ser lo mejor que va a pasar, porque de la misma manera como el mercado está fijando el valor del dólar, somos nosotros el mercado lo que tenemos que decirle, no, a vos no te vamos a comprar porque está caro. Y cuando hablo de un cambio de época, que el cambio de época es mundial con las cosas que están pasando, en la Argentina estamos asistiendo a algo inédito. Por primera vez, un presidente, y esto aclaro, la Cámara no tiene posición partidaria, oficialista, ideológica de ninguna manera. Somos una Cámara liberal, no desde el 10 de diciembre del 23, sino desde el 7 de noviembre de 1924, un poquito más de 100 años. Por lo tanto, nos gusta vivir en libertad. Pero el presidente Milei en campaña anunció lo que iba a hacer y lo está cumpliendo. Es algo inédito en la Argentina, nos sorprende todos los días. Prometió bajar la inflación, bajó la inflación. Prometió eliminar el déficit fiscal, hoy tenemos superávit primario y superávit financiero durante 16 meses consecutivos, algo inédito. Prometió no emitir más. Hace un año que el Banco Central no está emitiendo moneda. Por eso es muy probable, todo apunta a que el segundo semestre del año 26 la inflación tienda a ser cero, absolutamente cero. Entonces hay que ser responsable y apoyar este rumbo. Después a alguien le podrá gustar las formas. Bueno, las formas no tienen mucho que ver en este momento. Lo que necesita la Argentina es un cambio radical y lo estamos ayudando. Por eso hay que tener en cuenta también que cuando el lunes pasado, hace 48 horas, arribó al país el secretario de Hacienda de los Estados Unidos, Scott Bessent, también es inédito.
fue el único país que visitó ese secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Quizás la persona más importante, quizás más importante que el presidente Trump, viene a la Argentina por 12 horas, acompañado de un grupo de una docena de inversores. ¿A qué vinieron los inversores? A ver qué pueden invertir en la Argentina. O sea que tenemos que entender esas cosas y acompañarlos de la mejor manera posible. Bien, Natalio, estamos de acuerdo. Le agradezco el tiempo y todas las explicaciones que nos ha dado, ¿eh? Pasen bien ustedes, tengan Gracias. una Me feliz. me quedó una pregunta, Natalio, una pregunta más. ¿Cómo está viendo el consumo en general? Mire, nosotros medimos, por un lado, ventas y por otro lado, consumos de hogares. Correspondiente a ventas, que es lo que más importa en supermercados, la última medición que tenemos finalizada es de enero. Enero 25 contra enero del 24 da más 4,2% interanual. Si vamos a los centros de compra, shopping, por ejemplo, eso da una suma asombrosa que es de más del 23% interanual, enero 25 contra enero 24. Y acá hay una curiosidad. Cuando vamos a los autoservicios mayoristas, donde la gente va a comprar como consumidor final para atesorar productos, encontramos que hay una caída, ¿sí?, del 10% en un año. Y eso tiene nuestra explicación, no somos los dueños de la verdad, pero nosotros lo entendemos de esta manera. El año 23 fue un año raro, un año, diría, anabólico, donde el gobierno inyectó, como ellos mismos dijeron, reconocieron el plan Platita, y como el ciudadano es una persona inteligente, sabe que ese dinero, que es espurio, porque es emisión, impresión de unos papelitos, pierde valor rápidamente. Aquel que está en una posición buena, probablemente se compra un auto o una moto. Y el resto se compra otras cosas que puede atesorar. Alguien se puede comprar 20, 30 latitas de atún de conserva que las puede atesorar en su cocinita durante largo tiempo. Y eso aumentó el consumo especialmente en los mayoristas. Por eso se están dando estas cosas. Y por eso es que tampoco está muy bien medir 25 contra 23 o 24 Claro, como claro, 23 como veníamos haciendo, porque el 23 era un año con claro, esteroides. claro, efectivamente. Ahora sí, Natalio, le agradezco mucho y le dejo un saludo cordial, muy amable. Gracias a ustedes. Buenos Adiós, días. buen día, hasta luego. Bueno, hablábamos con Natalio Greenman, es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Tiene un buen panorama del comercio y de servicios por la cantidad de empresas que tiene la Cámara y la variedad aparte, ¿no? Bueno, muy bien, estamos ya las 9 de la mañana.